La idea es presentarles los resultados, que es un poco una combinación de varios proyectos en los que hemos estado trabajando en los últimos años. Le pusimos por título Competitividad de la cadena arrocera en el marco de la intensificación sostenible, que, ya les digo, la idea fue juntar, digamos, hemos tratado que en los últimos años que los proyectos de investigación que teníamos tengan una lógica coherente, no solo entre ellos los que tienen que ver con el área de economía, sino también con los propios trabajos que INEA está haciendo en arroz, en la parte agronómica, digamos, ¿no? Tratando de que entonces el mensaje pueda ser, tratar de dar un mensaje coherente, claro, y que no confunda, digamos. Entonces teníamos por un lado un viejo proyecto que en sí, como proyecto estaba terminado, en el cual empezamos en la zafra, creo que fue en 2013-2014, hicimos un primer análisis de lo que llamamos la competitividad del sector arrocero, pero mirado desde el punto, hay distintas formas de mirarlo, pero una forma que nosotros consideramos que era muy interesante era mirarlo a través de los recursos que esa cadena transfiere hacia el resto de la economía del país. O sea, el sector arrocero, así como algunos otros sectores de punta del agro uruguayo, como la carne y algunos otros, como que se les demanda dos cosas. Primero, tienen que ser competitivos en términos de competir con éxito en el mercado internacional y generar divisas para el país. Y como contrapartida a eso, también se le está exigiendo que tiene que contribuir con el sostenimiento de la economía nacional. Y es un sector que lo ha venido haciendo durante muchos años. Entonces nosotros queríamos un poco ver a través de ese lente, de esa visión, qué era lo que estaba pasando con la cadena arrocera. Lo hicimos para el 2013-2014 y está bien, la barra quedó contenta, pero nos dijeron, sí, bueno, pero nos gustaría ver la evolución de esto, qué pasó antes y qué está pasando, qué pasa mañana, porque si no era como ver la foto de un año solo y con eso de repente tal vez no se pudieran responder bien las preguntas que se querían hacer. Entonces, si bien el proyecto formalmente terminó, nosotros seguimos año a año trabajando con mucho apoyo también de la gremial de Molinos en su momento, que nos facilitó un montón de información, actualmente con la Asociación de Cultivadores de Arroz también, con la que hemos trabajado y chequeado mucho de estos números. Entonces, estamos tratando de todos los años, hacer una actualización de esa información. Ahora, este año también dijimos, bueno, vamos a no quedarnos solamente en eso, tratar de no quedarnos simplemente en mostrar, la competitividad hoy cómo está, sino tratar de ligar esto a estos esfuerzos que está haciendo el sector en este momento de romper los techos de rendimiento, ¿no? Entonces, un poco pegándonos a la filosofía de este proyecto que se comentaba en el día de ayer, nos decíamos, bueno, si se está tratando de aumentar la productividad, romper el techo a través de los productores que están, si se quiere, en la franja superior en términos de desempeño en la producción de arroz, eso sería bueno que vayamos viendo, analizando también y ponerle números también a todo el sector que viene de atrás, o sea, a tratar de ver la posibilidad de que el resto de los productores, o sea, en general todo el sector, logre también ir acompañando ese crecimiento como forma de encontrar algunos caminos que nos permitan seguir hablando de un sector competitivo y viable. A su vez, teníamos un proyecto que está todavía en funcionamiento, que se inició con la cadena de la carne, en el cual Uruguay fue una especie de plan piloto para Naciones Unidas de tratar de establecer lo que llaman justamente caminos o trayectorias de desarrollo sostenible en el tiempo para sectores del agro. Entonces empezamos con la carne, un trabajo con Naciones Unidas, para tratar de establecer metas
de futuro, le pusimos 2030 en aquel momento como meta, tratar de definir, bueno, dónde pensábamos que se podía estar en términos de producción, ¿verdad?, al 2030, y cuáles son un poco los caminos para llegar a eso. Teniendo en cuenta, justamente, hablando de intensificación sostenible, o sea, Uruguay es claro, y nosotros justamente en la discusión con expertos de Naciones Unidas, cuando estábamos trabajando en estos proyectos, decíamos, bueno, Uruguay tiene que seguir produciendo, Uruguay es pequeño, Uruguay depende del mercado internacional, para nosotros tenemos comida suficiente, nosotros lo que tenemos que hacer es producir para producir alimentos hacia afuera. Es nuestro modus vivendi y nos va a dar la vida en esto, ¿no? Cuando de repente en otros lados estaban más para aplacar ciertos los niveles de crecimiento de la producción. Bueno, no, para Uruguay no, Uruguay tiene que seguir intensificando su producción. Por supuesto, queremos hacerlo en la forma, porque no somos tontos, queremos hacerlo sin dañar nuestros recursos, porque queremos que esto sea algo a perpetuidad, por usar una palabra, no es la más correcta, pero bueno, para el futuro seguir siendo competitivos. Entonces, en este proyecto que empezó, ya le digo, con Naciones Unidas en la cadena de la carne, nos planteamos seguir el trabajo en cuatro sectores más, que eran arroz, cultivos, forestales y lechería. Entonces estuvimos trabajando en ese punto, en el cual un poco los responsables de este componente del proyecto fueron el ingeniero Saldías y la ingeniera Cecilia Penengo, que están acá también con nosotros. Cecilia, Rodrigo como parte del Estado de INEA, Cecilia durante su pasaje, su trabajo en el proyecto conjunto entre INEA y el IRI de la Universidad de Columbia. Entonces, como les digo, bueno, lo que intentamos ahora es tratar de juntar esos datos, ¿verdad?, y tratar de darle un poco, ofrecer algo más que lo que fue simplemente hablar de la competitividad del arroz. Entonces, los objetivos, como se ven acá, bueno, en el objetivo del proyecto de competitividad estaba el analizar la evolución de la competitividad del sector a través de la transferencia de recursos hacia el resto de la economía, y en este segundo proyecto la idea era, bueno, definir metas productivas, económicas y ambientales que resulten de aplicación de un paquete tecnológico, proyecto Rompiendo Techo de Rendimiento, entonces acá juntamos 3 proyectos, en un marco de intensificación sostenible de la producción. Vamos a ver si tenemos éxito entonces con darles alguna información de referencia sobre estos puntos. El año pasado dimos toda una explicación de cómo se armaba esta famosa matriz de análisis de políticas para medir las transferencias. Me acuerdo que el ingeniero Uraga dijo que estaba muy bueno, pero que no entendía nada de lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces hoy voy a dar una muy somera explicación, tratando de no marear, digamos, a la audiencia. Hacer este estudio implica hacer una cosa que aquí aparece como muy sencilla, es analizar los ingresos y los costos de producción y los beneficios que quedan a un sector determinado, por ejemplo, que en este caso es el sector arrocero, compuesto por 4 eslabones, podría ser más, pero arbitrariamente definimos 4, que es la chacra, el primer flete, o sea, el flete el molino y después el flete al puerto, ¿verdad? Este camino termina en el puerto. Lo primero que hacemos, y eso es lo que quiere decir en este contexto precios privados, es sacar los ingresos y los costos y los beneficios como lo que son, o sea, contando todo lo que ingresa y lo que sale, ¿verdad?, en los cuatro eslabones, lo que se cobra y se paga efectivamente, incluyendo, por supuesto, todo lo que sea impuestos, eventuales subsidios, que está hecho también para medir ese tipo de cosas, y cualquier otra forma en que de pagos o aportes que tengan que ver con la actividad. Como contrapartida, entonces, y es lo que entendemos por la segunda fila, que es la que dice precios sociales, que es una variante uruguaya a esta metodología que en realidad se creó
en Estados Unidos y es muy aplicada por Embrapa en Brasil, nosotros vemos el mundo ideal. Digamos, el mundo ideal que sería el mundo ideal en que no existiera nada que interfiriera que compradores y vendedores negocien entre sí, un mundo ideal donde no existieran ni impuestos, ni subsidios, ni cargas sociales, ni pago de intereses de préstamo de capital, nada, ¿no? Haciendo esto, ese mundo ideal que obviamente no existe, por lo menos por diferencia, y es lo que está marcado como transferencias, sacamos lo que se transfiere o bien del sector al resto de la economía o bien del sector del resto de la economía hacia el sector. Y ahí es muy simple en esta planillita que ven ahí, que es culmina los resultados, pero que dan bastante trabajo llegar a estos numeritos. El signo negativo, o sea, el signo de la última fila es el que determina en qué dirección se realiza esa transferencia. Cuando en alguno o en todas las casillas de la fila de abajo existe un número positivo, indica que la cadena está recibiendo recursos del resto de la economía. Cuando el signo es negativo, en este caso lo vemos en todos los casos, significa que la cadena es la que está contribuyendo con recursos al resto de la economía. ¿Ah? Obviamente la última columna habla de los beneficios y la columna inferior derecha, ese menos 57,5, es el neto, en este caso de transferencias del sector arrocero al resto de la economía, medido en dólares, ¿verdad? Y aquí ese cuadro está mal, es por tonelada equivalente PADI. Perdón, esto es un pequeño detalle, eso está llevado, eso ahora recién me doy cuenta de ese detalle. Esto está llevado, lo que se trata es de homogeneizar y llevarlo a una medida común. Y son hechos, este caso es dólares corrientes porque es un año solo, después cuando le muestre la evolución de los últimos 10 años, vamos a estar hablando de dólares constantes. Lo que está mostrando ya es casi que repetitivo en los últimos años, es que por cada tonelada de arroz exportado equivalente cáscara, ¿verdad? Peso equivalente cáscara, la cadena está transfiriendo por distintas fuentes al resto de la economía prácticamente 60 dólares por hectárea, por tonelada. Si ustedes miran hoy, de alrededor de 78, alrededor de 80 dólares que la cadena en general recibe como beneficio, ¿verdad? por la actividad arrocera, de esos 80 se queda con alrededor un poco más de 20 y el resto de los 60 los transfiere por distintos medios que vamos a ver ahora hacia los desparrama, digamos, como aporte al resto de la economía. ¿Se entiende? Bueno. La segunda tabla es mostrarles lo que ha venido ocurriendo en términos de los últimos 10 años. Ahí sí ya estamos llevados los números todos, para ponerlos en un mismo contexto, llevados todos como dice abajo, dólares por tonelada, refieren a dólares americanos por tonelada equivalente cáscara con base 14.15. O sea, están llevados los precios, ¿verdad? Están hechos en forma constante para que quede mucho más claro. Y si miramos la cuarta columna, que es transferencias a la economía en dólares por tonelada, vemos más o menos que en los últimos 6-7 años, casi que se mantiene una transferencia que anda ahí un poco más de 60 dólares por tonelada, dólares del año 2014-2015, al resto de la economía. Cosa muy similar ocurre en el tema de la carne, por ejemplo. O sea, y hemos estado chequeando que es bastante común que sectores muy competitivos transfieran
ese nivel de recursos al resto de la economía. Simplemente las dos últimas columnas, obviamente, bueno, están los precios. Hay que tener en cuenta que, como están los dos asteriscos ahí, año 2016-2017 solamente es un resultado primario, ¿verdad? Porque estamos usando el precio provisorio y obviamente estamos, por ejemplo, para sacar el precio de exportación ese que es de $454, que es el precio del mix de productos que Uruguay vende llevado a tonelada PADI, también son las exportaciones que van hasta julio. ¿Ah? Obviamente tenemos de julio hasta que termine el año comercial, 28 de febrero del año que viene, o sea, esa información, más cuando esté el precio final, obviamente podrán cambiar un poco estos resultados. ¿En forma de qué? ¿Cómo se transfiere esos recursos al resto de la economía? Y nosotros acá hemos reconocido, esto es arbitrario, pero la forma que nosotros mejor encontramos como para medir esas fuentes de transferencia, en tres grandes grupos. Uno es lo que uno puede pensar más rápidamente, los tributos, la tributación. En términos porcentuales, la tributación explica más o menos un tercio de las transferencias que el sector está haciendo al resto de la economía. Hoy, para el último año, hasta ahora, con un 24%, ustedes ven que aparece el costo de capital. El costo de capital es una forma de medir el costo país, ¿no? O sea, a ver, si yo compro una cosechadora en Uruguay, pago determinada tasa de interés por ese capital, que en realidad si yo estuviera en otro lugar donde el riesgo país fuera mucho más bajo, el costo país fuera mucho más bajo, tal vez estuviera pagando tasas de interés más bajas, ¿verdad? O sea, esto es una medida bastante aproximada del costo país en la transferencia. Y el otro punto ahí que aparece en verde, que con prácticamente un 44% son los costos de la seguridad social. Y ahí lo que está incluido es toda la parte de BPS, FONASA, hacia todo lo que son las cargas sociales. Y acá una aclaración, porque alguna vez ha dicho, bueno, pero eso realmente es una transferencia. Como está hecho en Uruguay, sí, porque básicamente estamos hablando de que Uruguay tiene un sistema solidario, intergeneracional de aportes a la seguridad social, donde ese dinero va al Estado y después el Estado lo distribuye. Y sí, hay un retorno, por ejemplo, por accidentes de trabajo, digamos, todo ese tipo de seguros, ¿no? que están incluidos, que eso vuelve a la cadena. Pero básicamente esto es un sistema que nosotros consideramos que se va todo para allá y después hay alguien que, bueno, distribuye, bueno, esto vuelve para el sector. Y que, como vamos a ver ahora en la evolución, es el que ha venido creciendo con más fuerza en los últimos 10 años prácticamente. Si nosotros vemos la evolución, estos son porcentuales, ¿no? No son datos absolutos, sino datos relativos, ¿verdad? De la evolución de las transferencias por origen de la transferencia. Nosotros vemos que en los últimos 10 años, prácticamente son 10 zafras, por ejemplo, el peso de la seguridad social pasó de un 34% a prácticamente un 44%. ¿Sabes? Un aumento bastante sostenido en los últimos 10 años. Los tributos, en forma relativa, han venido mostrando con algunos altibajos, pero un descenso que ha ido del 42%, prácticamente 10 puntos, de 42 y poco por ciento a un 32%. En cambio, el costo de capital ha tenido en algunos momentos algunas
algunos incrementos, y después ha empezado a descender, y eso, por ejemplo, empezó a ser muy claro cuando, no me acuerdo exactamente ahora qué año fue, que Uruguay recuperó el grado de investment grade para el país, y obviamente eso permitió que las tasas de interés empezaran a bajar. Entonces, en términos relativos, el peso de este tipo de transferencias disminuyó con los años. Y esta otra gráfica muestra, era bravo meter todo un montón de variables juntas y que poder graficarlas y que mostraran algún tipo de sentido. Entonces, estos son la evolución de algunas de las variables relevantes que inciden hoy en el sector. Algunas son de producción, otras son precios, otras son costos, medidas a través de un índice, donde tomamos 2011, 2012, eran todas 100, para mostrar la evolución, y todas sin medidas en las que tienen que ver con plata, están medidas en dólares constantes. Nosotros vemos más o menos el precio del arroz al productor y el precio del arroz de exportación, que eran los dos factores más importantes en el 2007 y 2008, ¿verdad? Pasaron de un índice 186 y 166 a prácticamente 93 y 76, o sea, mostraron una caída muy clara en toda la trayectoria de estos últimos 10 años. Los rendimientos están puestos aquí para mostrar que, bueno, en 10 años hubo un aumento prácticamente de un 10% en los rendimientos promedios, pero bueno, vemos, y salta bastante a la clara, que el costo de los, aquí sí está salarios y seguridad social, todo junto, se multiplicó prácticamente por 5 en la última década. Por otro lado, el precio del gasoil, donde está el gasoil, el gris, pasó de un índice de 93 en el 2007-2008, o sea, se duplica prácticamente en 10 años, llegando a un valor de 182, ¿verdad? Y son claramente, bueno, junto con el dólar, son 3 factores que están muy relacionados en realidad entre sí, que están influyendo más en la evolución de los costos de producción del arroz. ¿Por qué? Primero, en el caso del dólar, obviamente que para un sector que es exportador y que aparte todos, productores, molinos, todo el mundo recibe sus ingresos en dólares, la debilidad de un dólar, ¿verdad?, que tuvo un repunte los últimos años, pero que ahora está volviendo a caer, la debilidad de un dólar durante 10 años tiene 2 problemas bastante complicados. Uno de ellos es que en determinado momento, como el dólar era débil en todo el mundo, eso trajo inflación en dólares en los productos transables, o sea, en los productos que el Uruguay importaba, digamos, para la producción. Eso por un lado, o sea, las cosas que se importaban ya, en dólares ya eran más caras. Y segundo, el problema más grande es que para los costos no transables, que son aquellos, para decirlo más claramente, como los salarios y la seguridad social y los impuestos que se pagan en pesos, eso no se transfiere, ¿verdad? Se pagan en pesos, esos pesos, digamos, en realidad, aparte de que aumentaron en forma real, digamos, en todos estos años, aumentaron muchísimo más en dólares todavía, que es la moneda, digamos, en las cuales trabajan productores, fleteros, molinos, etcétera, ¿verdad? Esto es simplemente como una explicación de esas variables. Bruno, 5 minutos. Bien, me da bien. Ante esto, ¿qué se puede hacer? Fue un poco lo que nos planteamos. Es decir, bueno, los costos de producción del arroz subieron sensiblemente en la última década por razones ajenas al nivel tecnológico, o sea, a la propia trabajo en la chacra. Por otro lado, los precios obtenidos por Uruguay por su arroz se encuentran entre los mejores del mundo hace años, gracias a su conocida calidad. Había una creencia, y ayer hablamos de todo esto y que dio origen justamente al proyecto de Rompiendo Techos, había una creencia de que los rendimientos a nivel comercial ya estaban en un top
Por suerte, los estudios recientes, la modelización que hizo Carrasela con el programa Orisa, el propio proyecto de Rompiendo Techo de Rendimiento, están sugiriendo que, bueno, el rendimiento promedio actual es factible, ¿verdad? Es factible de ser incrementado. Y hoy más o menos está en un 70% de lo que es posible. No del potencial, sino de lo que se marcaba que es posible. Entonces, digo, un poco lo que nos planteamos para terminar el trabajo fue decir, bueno, si el rendimiento nacional logra cubrir es la mitad de esa brecha, en los próximos 15 años, la pregunta era, bueno, ¿puede seguir siendo sostenible aún con los problemas que tenemos de costo de producción? Sí o no. Y a eso fuimos, y a su vez lo que se quería ver es si, en definitiva, el impacto ambiental de esa intensificación de la producción podía de alguna manera traernos problemas, ya sea en los propios rendimientos nuestros o problemas el día de mañana a nivel comercial. Acá simplemente entonces la primera fila muestra los rendimientos promedios. La línea de base eran más o menos las medidas de rendimiento, ingresos promedio, ¿no? y algunos indicadores de impacto ambiental para el año base, que era de 2015, ¿tá? En donde nos planteamos en una meta a 2030 la posibilidad de llevar el promedio nacional de arroz, o sea, bastante desafiante, a un nivel de 9.700 kilos por hectárea. Y nos mostraron, bueno, los números nos mostraron que eso era bastante posible, aún con el aumento de costos que supone, que ayer ya vimos algo en el proyecto Rompiendo Techos. Es posible, todavía hay un margen todavía de incrementar la producción por encima, con beneficio, con un ingreso, generando un ingreso extra por encima del costo de cada unidad de producción. Ya les decía, y aparte de poder aumentar los beneficios y el rendimiento, a varios de los indicadores de impacto ambiental podían ser mejorados, ¿no? Pero en realidad para mostrarles esto, y ya vamos a la última conferencia, esta grafiquita nos va a mostrar un poco la evolución que esperábamos de los impactos ambientales. Aparte del rendimiento, después consideramos ciertos indicadores de impacto ambiental, como consumo neto de energía, rendimiento neto de la energía, productividad del agua, emisiones por hectárea, huella de carbono, uso de nitrógeno, eficiencia de uso y pérdida de nitrógeno. Esto lo hicimos a partir de los trabajos que hizo acá en INEA el doctor Cameron Pittelgow, ¿verdad? Que hizo las mediciones para el año de base, y después nos dio una mano muy grande en tratar de proyectar eso para 2030. En eso es muy importante la mano que nos dio Sara Richetto, que está estudiando allá también con el doctor Pittelgow. Bueno, si partiéramos de indicadores, usando como indicador 100 cada uno de estos puntos, nosotros diríamos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos, bueno, las flechitas muestran a qué dirección nos gustaría mover esa línea azul. Aumentar rendimiento, consumiendo menos energía, aumentando el rendimiento de la energía, aumentando la productividad del agua, disminuyendo las emisiones, bajando la huella de carbono, bajando el uso de nitrógeno, aumentando la eficiencia y bajando las pérdidas. Si empezamos a ver, esta segunda línea que se ve ahí es los resultados obtenidos con lo que vendría a ser el proyecto Rompiendo Techo de Rendimiento. O sea, con lo que el doctor Pittelgow nos mostró que que variarían, digamos, era esperable que variaran estos puntos. Y para el 2030, para llegar a una producción de 9.700, promedio de 9.700 kilos por hectárea, nuestra línea se movería de esta forma. Entonces, si nosotros lo comparamos con lo que queríamos, vemos que en algunos casos, obviamente, queríamos bajar el uso de nitrógeno, pero bueno, en realidad no, para aumentar la producción hay que aumentar el uso de nitrógeno. Pero nosotros, si miramos, podríamos esperar a su vez mejorar mucho el rendimiento del neto de la energía, mejorar también mucho la productividad del agua, ¿verdad? Bajar nuestra huella de carbono,
¿no? Si bien nuestras emisiones aumentarían un poquito, ¿verdad? Pero bajaría la huella de carbono y nos permitiría aumentar bastante la eficiencia del uso de nitrógeno en el cultivo. Un poco, ¿qué nos llevó esto? Bueno, creemos que es posible, aún con todas las dificultades, aún cuando sabemos, y lo hablamos, hubo una pregunta ayer hablando, bueno, pero en realidad acá estamos hablando de mover algunos costos que no es lo más grande, pero decimos, bueno, ante una situación complicada como la que tenemos hoy, y que en la mayoría de los factores no dependen de lo que uno hace en la chacra, hay otros factores que están incidiendo en los costos de producción, bueno, hay todavía lo mostró el proyecto Techo de Rendimiento y nosotros acá quisimos subirnos al carro y decir, bueno, no solo es posible aumentar los techos para los mejores productores y que sigan incrementando, sino que es posible llevar el promedio hacia arriba y mantener la sostenibilidad de la cadena, por lo menos por este lado. Final, como les dije al principio, la sociedad requiere que el sector cumpla con dos condiciones, ¿no? Que genere divisas a través de las exportaciones y que transfiera recursos, ¿no? Esto es así, se podrá discutir cuándo, cómo, pero bueno, es un tema. Lo que sí venimos diciendo hace varios años, venimos diciendo que no obstante que es una cadena muy competitiva, la cadena arrocera no es neutral a los efectos de las políticas públicas y hay un límite en el cual uno se puede llevar ciertas políticas para no matar la gallina, ¿no? En los últimos años se viene observando un importante deterioro en la competitividad por incremento de los costos de producción, pero por suerte, y el mensaje positivo, aún es posible con la tecnología actual, y los resultados están apareciendo a la vista, se puede intensificar la producción media nacional y mejorar un poco la ecuación económica en forma sostenible. Como lo dije también en la charla de ayer, sí, estamos hablando que una mejora, estamos como en la sintonía fina del tema. Cuando la sintonía gruesa es otro problema, pero en la sintonía fina, una mejora en la combinación de los recursos, de los insumos, de las prácticas de manejo a nivel de las chacras, aún puede hoy, y marca creo que hoy la diferencia entre ganar y perder y la sostenibilidad del sector. Dejo por acá y les agradezco mucho por la atención.